Dios bendiga a cada uno de ustedes. Es el tiempo de la familia. Ustedes son nuestra familia, nos sentimos como en casa. No tanto como en casa, porque en casa ya estaría abriendo la heladera hasta ahora. No, sí. Pero bueno, casi como en casa. La próxima vez, Humberto, pone una heladera por ahí, así me siento totalmente como en casa. Somos familia de Dios, somos familia entre nosotros. Es lo que la Biblia llama la familia de la fe. La palabra familia en la Biblia la recorre desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios inventó la familia. Es hermoso eso. Así que vamos a hablar de familia hoy. Estoy con mi jefa, iba a decir yo. Casi digo mi jefa. No me crean. ¿Me creen? No. Sí. Bueno, estoy con ella, que es la gracia de Dios sobre mi vida. Es la mujer que Dios me ha dado, que he amado durante toda mi vida, con quien hemos formado una familia y con quien espero pasar el milenio. Y ella dice la eternidad. Bueno, por lo menos el milenio. No sé cuántos aguantarían a su marido 1000 años más, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios por Ada, ella lo saluda y ya arrancamos con la enseñanza que hemos traído para hoy. Un placer. Algunos ya los conocemos porque hemos estado en alguna reunión de matrimonios compartiendo. Felicitarlos también antes de empezar con el tema porque son una familia sólida, ¿no? Hemos visto en el video y lo que nos han contado cómo están trabajando, todo lo que están haciendo. Y eso es trabajo en equipo. Y la familia es eso, la familia de la sangre y la familia de la fe. Fundamental entender que somos un cuerpo que necesitamos trabajar juntos. Y algo que los hombres nunca dicen, estamos casados hace 34 años, tenemos hijos, tenemos nietos, todos los hijos ya se casaron, así que estamos viviendo una etapa especial de nuestras vidas y bueno, parte de nuestra experiencia queremos compartirla con ustedes, ¿no? Lo importante es, como decimos siempre, que puedan llevarse una listita de cosas. En la vida venimos, digo yo, con una valija vacía y en esa valija, en ese caminar de todos los días, metemos herramientas. Entonces, qué importante que lo que nosotros podamos compartir hoy desde nuestro corazón, desde lo que Dios puso en nosotros, les pueda servir a ustedes para seguir alimentando esa valija de herramientas para la vida. Y vamos a empezar entonces compartiéndoles un videíto que hemos traído para arrancar, para romper el hielo. El tema que vamos a desarrollar en esta mañana se titula así, para los que toman nota, que ya veo que hay unos cuantos con lápiz, cuaderno, libreta, agenda: la mesa familiar, un lugar de encuentro. La mesa familiar, un lugar de encuentro, y si está el videíto, lo vemos. Buenas noches a todos, buenas noches familias. Las reglas del juego son sencillas. Si aciertas, te quedas. Si fallas, tendrás que abandonar la cena. ¿Ha quedado claro? Sí. Familia Andrés Lorenzo. Esta pregunta es para Julia. ¿Qué filtros de animales puedes encontrar en Instagram Stories? Un perro, un conejo y un gato. Muy bien, Julia. Vamos ahora con la familia Fernández Gómez. Alberto, ¿qué es el swish swish? Un baile. ¿Lo harías? Sí. Estupendo. Oye, un aplauso para él, ¿eh? Familia Carral, ¿qué es lo último que ha incorporado Instagram? Chats de vídeo. Si ya saben cómo me pongo... ¿Para qué me invitan? Correcto. ¿En Twitter? Muy bien. Sigues cenando. Oh my God, en inglés. Correcto. ¿Cómo se conocieron los Javis? En una fiesta. ¿Y tus padres? ¿Cómo se conocieron? No lo sé. Lo siento, María, te tienes que levantar y abandonar la mesa. ¿Cuál es el puesto de trabajo exacto de tu padre? No lo sé. ¿Qué carreras estudió tu abuela Gloria? Creo que estudió No. No lo sabes. No tengo ni idea. ¿Cuál es el grupo favorito de tu hijo? Uf, Lo siento, Eva, tienes que abandonar la mesa.
¿Qué sueño le queda por cumplir a tu mujer? No tengo ni idea, no, la verdad. Jesús, te tienes que ir. ¿Qué marcó la infancia de tu abuela? No, no sé. No te lo contó. No he hablado con ella sobre eso. El libro de la selva, ¿Es esa, Hugo? No. cuando eras pequeño. ¿Dónde se fueron tus padres de viaje de novios? A Valencia. ¿Lo dices a voleo o...? No lo sé. ¿Por qué no pudo ser futbolista tu padre? ¿Dónde se casaron tus abuelos? ¿Qué ha estado estudiando tu madre últimamente? ¿Qué bailaron tus padres el día de su boda? ¿Cuál es la gran pasión de tu abuelo? Cuando me han dejado solo en la mesa me he sentido un poco triste. Ay, cuando le mira a los ojos me he emocionado porque yo nunca he hablado con él de esas cosas. Que a lo mejor hay algo que no estamos haciendo bien. Jesús, siento muchísimo no haber sabido de ti algo tan importante. Pues he aprendido que no conozco tanto a mi familia como conozco a un famoso, ¿no? Las redes sociales están siempre van a estar, pero tu familia no siempre va a estar ahí. Entonces, aprovecharla. Abuela. A través de unos amigos comunes. No sé si se habrá entendido bien, porque hablan en lenguas ibéricas, hablan en español, a veces se nos hace raro, ¿vieron? Pero se entendió, ¿no? Sabían más de Instagram y de otras cosas de las redes sociales que de la propia familia. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Es lo que está sucediendo en nuestra sociedad y nosotros venimos a hablarle de la mesa familiar porque eso también está sucediendo en nuestras iglesias. Y el pastor Humberto hablaba de un avivamiento que viene a partir de recuperar el reino de Dios en los hogares, en las familias, en las relaciones matrimoniales, en las relaciones padres e hijos, hijos y padres, entre hermanos. Lo que notamos en muchas iglesias es cuántos hermanos no se hablan entre ellos porque están peleados, disgustados, cuántos hijos están esperando el momento de irse de la casa, y estamos hablando de familias cristianas, así que vamos a dejar al mundo por un momento y vamos a enfocarnos en nosotros, que somos la familia de Dios. Y es muy lindo decir somos la familia de Dios, o como dice la Escritura, somos la familia de la fe, pero nos resulta más fácil decir que somos la familia de Dios que decir soy la familia de mi esposa o soy la familia de mis hijos, de mis hermanos. Y ese es el tema que vamos a tratar de empezar a hablar hoy, empezar. Esto tómenlo como un comienzo, siéntanse libres, cómodos, no se pongan tensos, veo caras serias, demasiado serias. Somos familia, es como que estuviéramos hablando en la mesa familiar. Estamos un domingo en la mesa familiar comiendo unos ravioles con salsa boloñesa, mucho queso arriba. Miren que estoy hablando de hambre. ¿Qué hora es? Son 12:10. Ah, bueno, a esta hora ya me agarra. Ya empiezo a pensar en tallarines, en ravioles, en asado. Pensaba antes cuando era más barato, pero para pensar no hay que pagar. Así que vamos a hablar. Yo voy a hablar un ratito dándole algún fundamento bíblico y después Ada les va a dar temas prácticos, bien prácticos en relación con la mesa familiar, porque la verdad necesitamos recuperar la mesa familiar. Ese es el comienzo, ese es el principio del reino de Dios en nuestra casa, es el principio del sacerdocio de todo hombre en su hogar, la mesa familiar. El principio de que la mujer tenga el lugar no de sirvienta, sino de ama de casa. Decimos, ¿de qué trabaja? Ama de casa. Y ni sabemos lo que quiere decir ama. Ama quiere decir señora de la casa, dueña de la casa. Entonces, no dice sirvienta de la casa, aunque muchas veces tendría que decir eso, ¿no? Chicas, díganme por lo menos la chica un amén. Más o menos.
un amén, chicas. No son las sirvientas de la casa, son amas de la casa y el hombre es el sacerdote del hogar. Eso dice mi Biblia. Entonces vamos a empezar a poner la Biblia en contexto práctico para vivir la Biblia. Así viene el avivamiento. Cuando la Biblia se nos hace revelación de vida, se nos convierte en parte de nuestros pensamientos. Empieza por acá, baja acá. Todos queremos que baje acá para producir emoción, pero acá trabaja la Biblia. Cambia hábitos, cambia costumbres y produce testimonio que afecta al mundo. Si no transformamos nuestra familia, nuestros hogares, no tenemos testimonio que pueda afectar, que pueda impactar al mundo. De eso se trata. Ahí empieza el avivamiento. El avivamiento no empieza en las iglesias. El avivamiento empieza en casa. Esa es la palabra que les traemos en esta mañana, y el avivamiento, ¿saben dónde empieza? En la mesa. Así que vamos a leer Biblia. Mateo 26, del 17 al 20. Ella dice, me siento mientras vos hablas. Y yo le dije, no me dejes solo, porque soy medio tímido yo. Entonces no me dejes solo, acompáñame. No le ponga silla, porque la quiero al lado mío así. Es mi familia. Hace muchos años que estamos casados y todavía nos amamos, porque hemos puesto el cordón de 3 dobleces que no se rompe, y es Dios y nosotros dos. Es el cordón de 3 dobleces. Así que por eso vamos a vivir así hasta que la muerte nos separe. Esperemos que no nos separe la muerte, que venga el Señor antes y seamos arrebatados. Así ni siquiera la muerte nos separa. ¿Les gusta esa? Esa me encanta. Esa me encanta. Vamos a Mateo 26, 17. Mateo 26, 17. No sé cómo hacen acá, ponen la Biblia ahí, ponen la Biblia allá, vienen con Biblia de la casa. A mí me gusta cuando venimos con Biblia desde la casa, ¿vieron? Pero ahora, pues somos de la vieja escuela, pero la tecnología nos ha superado. Entonces, el primer día de la semana, ¿no? ¿Dice eso? Los he puesto a prueba, ¿ven? Están leyendo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Dice el versículo siguiente. Y le dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. ¿Qué dice? En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Y presten atención al versículo 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Es muy interesante que entendamos una cosa importante para nuestra vida de creyentes en nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida cristiana. Cantamos y soñamos que somos una nación, porque la Biblia lo dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Estamos bien, pero ¿saben qué? La iglesia nunca va a llegar a ser una nación hasta que no aprenda a ser una familia. Se los aviso, porque esa es la experiencia que me muestra el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Los hijos de Jacob que fueron a Egipto fueron 70, una familia. Y salieron más de 600.000 personas. Mejor dicho, más de 600.000 hombres, que sumado a las mujeres y a los niños, se calcula más de 3 millones de personas. Entraron siendo una familia, salieron siendo una nación. Vamos a ser una nación cuando aprendamos a ser una familia, tanto en casa como en la iglesia. Entonces, si nosotros nos preguntáramos cuál es el mueble de una casa que más representa a la familia, el mueble de una casa que más representa a una familia. Algunos dirán la cama, porque les gusta dormir la siesta, porque somos cordobeses.
Otros dirán la heladera, dije hace un rato. Otros el sillón del living, los que tengan sillón en el living. Y la mayoría va a decir la televisión. Ahí se reúne toda la familia, enfrente de la pantalla. Sin embargo, si ustedes se ponen a pensar cuál es el mueble más representativo en una casa de la familia, el que más representa a la familia, ¿qué les parece cuál es? La mesa familiar. La mesa familiar. Se trata de la mesa familiar alrededor de la cual se sienta toda la familia para compartir no solamente el alimento y la bebida, sino también un tiempo de comunión y de mutua edificación. Búsquenlo en su concordancia después en casa cuando lleguen. ¿Cuántas veces la Biblia habla de comunión y cuántas veces habla de mutua edificación, edificación mutua? Y nosotros lo relacionamos siempre con la iglesia, con la reunión congregacional. Pero acuérdense que mi primera iglesia es mi familia. Si no empiezo a practicarlo allí, nunca lo voy a practicar acá. Porque Dios va a decir, te venía a ser el sacerdote de mi familia, porque no empezás siendo el sacerdote de la tuya. Es lógico, ¿no? ¿Es lógico? Casi amén. Bueno, casi amén. Bueno, excelente. La escritura que hemos leído recién de la última cena de nuestro Redentor nos habla de una mesa donde Jesús se reunió con sus discípulos, y esa lectura que hemos hecho traza un eje de tiempo, tiene connotaciones pasadas, presentes y futuras. Es muy interesante analizarlo desde ese punto de vista, porque nos vamos a dar cuenta que la mesa familiar en la Biblia está atravesando todas las Sagradas Escrituras. ¿Quieren que se los demuestre? Fácil, mire, pasado, Jesús dijo, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Eso es pasado, era pasado en ese momento que Jesús estaba hablando. Se estaba remitiendo a más de 1000 años para atrás desde ese momento, 3000 desde ahora. Cuando sucedió la primera Pascua. La primera Pascua fue una cena familiar. Si ustedes ven el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 3, vamos a aprovechar la tecnología. Éxodo 12, 3, no aparece, ahí apareció. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero, a veces perdemos de vista, nos ponemos nada más a pensar en el sacrificio, en la sangre, en los dos postes y el dintel, etcétera, hasta en el cordero asado a fuego, en las hierbas amargas, en los panes sin levadura, en la vestimenta, vestido con el bordón en la mano, y nos olvidamos de lo más importante. ¿Saben lo que fue? Es una cena familiar. Un cordero por familia. Y si la familia fuera muy pequeña, no vamos a decir el versículo, júntese con la familia al lado, pero siempre se refirió a familia. Miren qué interesante es, una connotación pasada de lo que Jesús estaba haciendo la noche anterior al día de su sacrificio, a que fuera crucificado al otro día a las 9 de la mañana. Es muy interesante esto porque tenía connotaciones pasadas, mesa familiar, presente, mesa familiar. Jesús con sus 12 discípulos. En ese momento Jesús estaba con su propia familia sentado alrededor de la mesa compartiendo la Pascua. Es muy interesante ver eso en el libro de Marcos, capítulo 3, y no voy a decir el versículo así, avanzo y le dejo el lugar a ella pero le voy a decir de qué habla Marcos capítulo 3. Vinieron los hermanos y la mamá de Jesús a querer hablar con él, y él les dijo, ustedes son mi familia,
Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos son mi madre, mi hermano, mi hermana. Ustedes son mi familia. Y acá en la última cena, Jesús estaba con su familia alrededor de la mesa, compartiendo no solamente comida y bebida, sino la comunión, el amor y la mutua edificación y alguna palabra profética. Dije pasado, ya le demostré, presente y futuro. ¿Qué tenemos con relación al futuro desde ese momento? Para nosotros es pasado el libro de Hechos de los Apóstoles. Para Jesús era futuro todavía. Entonces nos encontramos con la vida de los primeros creyentes, con los primeros miembros de la iglesia, que estaban llenos del Espíritu Santo, porque en Hechos capítulo 2 había bajado el Espíritu Santo con un poder nunca visto por la iglesia después de eso, llenos del Espíritu Santo, y los vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles a los discípulos partiendo el pan y comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón, como una verdadera familia alrededor de la mesa familiar. Eso lo van a encontrar en Hechos capítulo 2, que es el capítulo del derramamiento del Espíritu Santo, los versículos 46 y 47. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa era la vida de los primeros cristianos. La vida de los cristianos primitivos. No eran primitivos, eran tenían mucho más la vida de Cristo que nosotros. La primera iglesia, la iglesia modelo, esa es la iglesia modelo. Tenemos que ver la iglesia del primer siglo como nuestro modelo a seguir aún como iglesia. Esas eran las connotaciones futuras en ese momento. Y, a ver, más connotaciones futuras. Un día. Otra connotación futura. ¿Se acuerdan con los discípulos que iban camino de Emaús? 2 discípulos de Jesús. Después que Jesús había sido sepultado y resucitado al tercer día, iban 2 discípulos camino de Emaús. Y Jesús se les puso al lado. Y tomó la única Biblia que había en ese momento, que era el Antiguo Testamento, y le demostró cómo todo el Antiguo Testamento daba testimonio de él, hablaba de él. Y llegaron a la casa de uno de ellos, probablemente. ¿Saben lo que hicieron? Se sentaron a la mesa a comer. Se sentaron a la mesa a comer. Y en ese momento tan trascendente que es la mesa familiar, démosle importancia y trascendencia a la mesa familiar. En ese momento tan trascendente que es Jesús con esos discípulos sentados a la mesa familiar, cuando Él dio gracias, bendijo el pan y lo partió, le fueron abiertos sus ojos y le reconocieron. La mesa familiar, la Biblia está llena de mesa familiar. Es un mensaje para este tiempo. Es un mensaje para este tiempo porque un día, hermanos, un día vamos a llegar a las connotaciones futuras de lo que Jesús estaba diciendo, que es cuando venga el Señor en su segunda venida. Allí lo dice en Apocalipsis capítulo 19. Un día estaremos sentados a la mesa con el Señor. Un día llegarán las bodas del Cordero. Y la Escritura en Apocalipsis dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Los que son llamados a qué? No a la celebración, no a una ceremonia debajo de una jupá, una ceremonia hebrea. No. No está salteándose la ceremonia. Está diciendo: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. La Biblia empieza con una familia, termina con una familia. Empieza el pacto de Dios con su congregación, en lo que nosotros hemos experimentado, la libertad del pecado de Egipto, el cruce del Mar Rojo, que es el bautismo, y llegar al pacto con Dios. Pero empezó todo en una cena familiar.
allí en la primer Pascua de que tiene registro la historia de la humanidad. Una cena familiar. Jesús, la cena. Los primeros apóstoles, la cena. Nuestra vida, nuestra fe se consuma en ese matrimonio, en las bodas del Cordero, con aquel que nos redimió y aquel que es el esposo de la iglesia, y somos bienaventurados quienes estemos sentados a la mesa del Señor en las bodas del Cordero. Si esto no les alcanza para darle importancia a la mesa, empiezo de vuelta. Porque realmente vemos la importancia, la trascendencia, lo fundamental que es para Dios y su propósito. Señor, muéstrame tu propósito, quiero andar en tus caminos. Señor, quiero hacer tu voluntad. Empezá con la mesa familiar, empezá en tu casa. Empezá con la mesa familiar. ¿Estamos de acuerdo? Porque por ahí empieza, por ahí empieza. Después vamos a seguir avanzando, vamos a seguir avanzando. Vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de todo lo que ustedes quieran en un matrimonio, en una familia, crianza de los hijos, escuela para padres. Ha enseñado Ada en la Universidad Popular de Tanti, un curso completo, todo lo que ustedes quieran. Yo les estoy marcando el comienzo. Todo empieza en que recuperemos en nuestras casas la mesa familiar. Alrededor del mueble que existió siempre para la reunión de la familia, que no es el televisor, que es la mesa familiar. En relación con la mesa familiar, concluimos que la congregación de Dios es una familia que se sienta a la mesa en el reino de Dios. ¿Sabían eso? Esta congregación es una familia que se sienta a la mesa en el reino de Dios, tal como lo expresan las siguientes palabras de Jesucristo, que están, y ese texto sí lo quiero, que está en Lucas 13:29. Lucas 13:29. A ver si es cierto lo que les estoy diciendo. Lucas 13:29. Lucas, un médico, historiador. ¿Viste cuando hacen tiempo como en la televisión cuando no le ponen el video? Lucas, el historiador. Bueno, ahí lo tienen, miren. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Oh, me encanta ese versículo. ¿Les gusta ese versículo? ¿Les encanta ese versículo como a mí? Vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. El reino de Dios también es una mesa con una familia sentada alrededor. La dejo hablar a ella. Quédate acá. Obvio, quédate. Tremendo todo, habría mucho más para hablar y tenemos el tiempo acotado, pero Horacio ha dado algunos fundamentos bíblicos de la mesa familiar y yo quisiera hablar un poquito del aspecto psicológico y sociológico de la mesa familiar. No se imaginan, o probablemente sí, el impacto que tiene, la fuerza que tiene la mesa familiar en la construcción de la identidad de una persona. Por supuesto, sabemos que la familia, lo decimos siempre, lo estudiamos en la escuela, la familia es el primer ámbito socializador de una persona. Es en el ámbito familiar donde empezamos a aprender absolutamente todo. Aprendemos a comer, aprendemos a hablar, aprendemos a relacionarnos. Sabemos la importancia de la familia, pero más allá de lo que la ciencia social diga, hoy orábamos por la Argentina, ¿no? Y yo creo que la Argentina se va a levantar si las familias que formamos o que integramos la nación argentina se vuelven al plan de Dios, se vuelven al diseño original, al plan de Dios. Y justamente como la familia es tan importante y es diseño divino y es diseño de Dios, es que el enemigo la vive atacando. Es por eso que hoy la familia está tan bombardeada absolutamente por todos lados.
madres trabajando, padres trabajando, hijos corriendo de acá para allá, llenos de actividades. Van al colegio, van a inglés, van a fútbol, van a vóley, van a 1500 cosas. Y lo último que queda es tiempo para compartir en familia. Miren hasta qué punto es importante la familia para Dios, hasta qué punto que Dios confió la crianza de su propio hijo a una familia. Jesús no nació de un repollo, Jesús no vino teniendo 30 años al planeta Tierra, nació siendo un bebé y Dios confió ese bebé, que era nada más y nada menos que su hijo, a una familia, María y José, con todas las situaciones emocionantes que ellos vivieron, María siendo embarazada del Espíritu Santo, José diciendo yo me rajo porque yo no fui, Dios apareciéndole a José diciéndole no, José, quédate, no te borres, porque lo que ella está esperando del Espíritu Santo es, ¿no? Y la verdad no había antecedentes hasta ese momento de que alguna mujer se hubiera embarazado por el Espíritu Santo. Entonces, con todo ese inicio familiar, ellos fueron capaces de criar en un ambiente de amor, de estudio de la palabra, nada más y nada menos que al Hijo de Dios. Es muy profundo ese punto. Entonces, sabemos también que la mesa compartida cada vez es una especie más en extinción, por lo que digo, la cantidad de actividades que hay. La definición de mesa familiar, nosotros hablamos de mesa y realmente lo asociamos a un mueble. Pero desde el punto de vista sociológico, la mesa familiar es el tiempo en que se reúnen los miembros de una familia para compartir una comida. No es en sí el mueble es representativo, pero la definición de mesa familiar es ese tiempo que disponemos en el día, no importa qué hora del día sea. Yo sé que por ahí al mediodía, con las 10.000 actividades en las que estamos todos, los chicos, la escuela, es difícil por ahí tener una mesa familiar al mediodía. Ok, pero ¿y qué de la noche? Somos consejeros matrimoniales, gracias a Dios, también por toda la experiencia que Él nos ha dado a través de la palabra. Y vemos cada vez más, ¿no? Padres que no llegan a la hora de la cena porque se quedan trabajando hasta cualquier hora, ni hablar de los que tienen horarios rotativos, a veces están, a veces no están, ni hablar de las mujeres que solas están criando a sus hijos. Tienen 10 millones de responsabilidades, trabajar, que a los chicos no les falte nada, educarlos y encima disponer de tiempo para poder tener esa mesa familiar. Entonces, repito, mesa familiar es el tiempo en que se reúnen los miembros de una familia para compartir una comida planificada, estructurada, no importa en qué momento del día sea, pero que por lo menos nosotros como hijos de Dios recuperemos conciencia, que el sistema no nos atrape, así como atrapa al resto del planeta, que el sistema no nos atrape de manera tal que perdamos de vista lo que para Dios es tan importante. Obviamente es una costumbre ancestral. Desde que el ser humano existe sobre la tierra, se formaron familias, se agruparon en familia y tuvieron la costumbre de comer en familia. El sistema, el enemigo obviamente, vino a destruir eso. Por otro lado, es el lugar donde construimos vínculos, donde construimos relaciones sólidas. El vínculo, ustedes van a decir, el vínculo no es algo que puedo tocar, el vínculo es algo etéreo, podríamos decir, no es algo físico. Sin embargo, la definición de vínculo es un lazo social. Es ese lazo que me ata a los miembros de mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Y el lugar para construir vínculos saludables es la familia. Obviamente es el lugar de comunión por excelencia. Fíjense, Jesús todas las veces, y si estudiamos la vida de Jesús, hay mucho más para hablar, ¿cuántas veces Jesús comía con los discípulos? Tema y lugar fundamental. Lugar de comunión, comunión quiere decir tener cosas en común. Ese momento es el momento que tenemos en común nosotros. Obviamente, ¿para qué fundamentalmente? Para dialogar. Si perdemos la mesa familiar, si traemos pantallas a la mesa familiar
o distracciones, o el celular, o la tele, o la computadora, o lo que sea, ¿cómo vamos a construir relación? ¿Cómo vamos a poder conocernos? ¿Cómo vamos a poder hablar de lo que nos pasa, de nuestros miedos, de nuestros fracasos? ¿Cómo le vas a preguntar a tus hijos cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste hoy? ¿Cuáles son tus miedos? ¿En qué fracasaste? ¿Te sacaste una mala nota? Lo que sea. ¿Cuáles son tus planes? Fíjense el video, que no nos pase lo del video. Hacían preguntas de cómo se conocieron tus papás. No lo sé. ¿Qué sueño le queda por cumplir a tu esposa? No lo sé. ¿Cuál es el puesto de tu papá exactamente en donde trabaja? Los hijos no sabían y así se fueron levantando de la mesa, porque cuando hablaban de TikTok y de todas las redes, todos sabían responder, pero de las preguntas que construyen identidad familiar, nadie sabía. Y toda familia tiene una historia. ¿Será que yo vengo de familia italiana? Y muchos, ¿no? Venimos familias italianas o familias españolas, bueno, también han venido alemanes y de otros lugares, pero los tanos son famosos por la mesa familiar. Y mis recuerdos más maravillosos de mi época de la niñez es toda la mesa junta con los abuelos vivos, todos sus hijos y todos sus nietos reunidos. Y mi abuela levantándose a las 5 de la mañana los domingos, hace mucho de esto, a amasar las pastas para que comiéramos todos juntos. Son recuerdos que quedan en uno marcado a fuego. Entonces, es interesante porque la mesa no solamente es espacio del diálogo, espacio para construir unidad, sino también es el espacio para transmitir valores. ¿Dónde vamos a hablar? A ver, vimos la obra de teatro, un pedacito de la obra de teatro de Halloween. ¿Dónde los padres vamos a, por ejemplo, poner sobre la mesa el tema de Halloween? Obviamente en casa. En casa vamos a empezar a enseñarle a nuestros hijos: no, hijo, esto es una estrategia demoníaca, es una fiesta del enemigo. Y enseñar los valores que hoy en la sociedad se han perdido tanto. La fidelidad, la puntualidad, el respeto, la sujeción a la autoridad, el trabajo en equipo. ¿Cuántos? Pero podría ser una lista probablemente interminable, o les podría dar a ustedes una hoja y cuéntenme cuáles son los valores que se transmiten y que identifican a tu familia, porque toda familia tiene valores. Por ejemplo, mi familia era: hay que trabajar responsablemente, hay que ser puntual. Son valores que aprendí en casa y son valores que se compartían en la mesa familiar. Y mi casa, en mi niñez, era pequeña. Estaba mamá, papá y somos 3 hermanas. Comíamos en una cocina así de chiquitita, pero esas cenas familiares marcaron mi vida a fuego, por las enseñanzas, por los valores, por todo lo que uno aprende. Después también podemos transmitir costumbres, normas, ¿no? Las normas que son tan resistidas por otros. Podemos contar cosas. Y por qué no también hablar de temas de actualidad, ¿eh? Hoy que ya los hijos están grandes, los nuestros, hasta nietos tenemos, pero ya los hijos más grandes hasta nos recomiendan películas. Che, viejo, mira tal película, está buena, te va a gustar. Vos, mami, mira esta, pero no la mires con papá porque a papá no le va a gustar. En fin, hablar también de temas de actualidad. Hay tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor. Bueno, ¿cómo es nuestra mirada a la luz de ser hijos de Dios, de esas cosas que están pasando a nuestro alrededor? ¿Qué más? El poder de la mesa familiar es tal que los que estudian y hacen estadísticas y analizan llegaron a la conclusión de que la mesa familiar ayuda a prevenir enfermedades. ¿Por qué ayuda a prevenir enfermedades? Porque es en la mesa familiar donde se supone que debemos comer sano. Hoy estamos todos tan locos. Yo voy a la casa de mi nuera, miro la heladera y tiene 100 millones de papelitos de delivery. Delivery. ¿Querés sushi? Delivery. ¿Querés pizza? Delivery. ¿Querés asado? Delivery. O sea, ya estamos todos tan locos que ni siquiera hay tiempo para cocinar, mucho menos para planificar la cena de toda la semana. Y no saben, nosotros que hablamos de economía familiar, cuánto se ahorra si uno planifica un menú familiar, un menú semanal para toda la familia. En fin, podríamos hablar de un montón de cosas, pero ayuda a prevenir enfermedades. ¿Por qué? Porque somos lo que comemos en casa se supone que tiene que construir en nosotros salud.
salud física, no solamente salud espiritual a través de los valores y de la fe, sino también salud física. ¿Qué más? Ayuda a prevenir adicciones, ayuda a prevenir el fracaso escolar, porque los chicos que comen en familia están contenidos, pueden desarrollar identidad, pueden desarrollar autoestima, pueden desarrollar sentido de pertenencia. Estas palabras suenan lindas, pero no se imaginan la profundidad que tiene en la construcción de nuestra identidad como seres humanos. Este mes que pasó, octubre, es el mes de la salud mental. Les aseguro, aún si no lo quieren hacer por ningún otro motivo, háganlo aunque más no sea para construir salud mental en sus hijos. Porque los hijos que están alrededor de una mesa, contenidos por los padres, donde aprenden a hablar, es fantástico. ¿Vieron? No sé si les pasa, pero hoy los chicos con el tema de las pantallas no hablan, no saben hablar, no saben comunicarse. La mesa familiar es el ámbito ideal para que los chicos aprendan a comunicarse, aprendan a ejercitar la paciencia. Si quiero hablar, tengo que esperar que termine el otro. Aprendan a compartir lo que hay. En mi casa, por decir, había una manzana, éramos 5, partíamos la manzana en 5. ¿Dónde vas a aprender a compartir si no es en tu casa? Etcétera, etcétera. Tantos valores que podemos aprender. También la mesa familiar nos agrega, como les digo, salud mental y calidad de vida. ¿Queremos en el mañana adultos sanos? Arranquemos por la mesa familiar. ¿Qué más? Ya les dije que saquemos cualquier elemento de distracción que no nos impida comunicarnos. La sociedad actual reemplazó el nosotros por el yo. Es más, nosotros que estuvimos 3 años viviendo en el país del norte, nos llamaba la atención cómo comían arriba del auto. La mesa familiar, por lo menos en el ámbito donde nosotros estuvimos, era algo que no se ejercitaba. Hoy cada vez más, cada uno come por su lado, llega uno, abre la heladera, mete la comida al microondas y come lo que había, o lo que dejaron, el resto. Y la verdad es que se ha reemplazado el nosotros por el yo. Es como que las actividades individuales son más importantes que las actividades en familia. Todos tenemos actividades, todos tenemos ganas y sueños y responsabilidades que cumplir. Pero no debería haber sobre la faz de la tierra ninguna responsabilidad más importante que la de poder sentarnos a compartir la mesa familiar. Por otro lado, yo les dije, desde el mismo momento que nacemos, esto es interesante y hay un significado psicológico importante, comer significa establecer un vínculo afectivo y profundo con quien nos alimenta. Por eso la mamá con el bebé crea ese vínculo cada vez que la mamá le da la teta al bebé. Porque nutrirnos, alimentarnos, y repito, alimentarse no es lo mismo que comer. Comer como de cualquier manera. La mesa familiar es como para mi cuerpo, pero me alimento de un montón de otras cosas. Entonces, desde la psicología han demostrado y pueden comprobar el vínculo tan profundo y estrecho que se genera con la persona que te está dando de comer. Para pensarlo. ¿Qué más? Por otro lado, yo les dije, se adquieren herramientas tanto para aprender a comportarse en la mesa, pero esas cosas que aprendemos para comportarnos en la mesa son herramientas que nos usan para comportarnos en la vida, porque aprendemos, como dije, a tener compasión por el otro, a compartir lo que tenemos, a ejercitar la paciencia para darle a cada uno tiempo para que hable, a desarrollar la empatía. Si hay alguno que ese día está bajoneado, porque no todos tenemos días pum para arriba y maravillosos, si hay alguno que está bajoneado, que salte alguno y haga un chiste, cuente algo para que todos se ríen, distendamos, ejercitemos la paciencia y acompañemos los procesos de los otros integrantes de la familia. Y por supuesto que los padres somos los que generamos eso. Nuestros hijos van a aprender buenos hábitos, pero también malos hábitos. Porque si yo estoy en la mesa con el celular,
o me suena el teléfono y me levanto de la mesa para atender el teléfono y dejo a mi familia, les estoy mostrando a mis hijos que es más importante el llamado o el trabajo o la iglesia que ellos mismos. ¿Qué más? Hablé del desarrollo del cuerpo, del alimento, lo importante que es. ¿Qué otras cosas aprenden o se aprende? Equidad, orden, la sujeción a la autoridad, que son los padres, la obediencia, la gratitud. No se olviden que nosotros, si nos decimos cristianos, cada vez que nos sentamos a la mesa, damos gracias a Dios. Traemos a Dios a nuestra mesa familiar y le agradecemos porque nos dio comida, le agradecemos porque nos dio un trabajo para poder traer y que no falte el sustento a la mesa familiar. También la familia sirve, como les dije, para asimilar la historia y los valores que cada familia tiene. Y ahí es el lugar donde los transmitimos. Y por otro lado también, ¿por qué no hablar en la mesa familiar de nuestra misión como familia cristiana? Porque los ojos de la sociedad están sobre los cristianos siempre. Entonces, ser modelo para otras familias es maravilloso. Les cuento rápido. Mi nuera, la que se casó con nuestro hijo más chico, el día que vino por primera vez a casa a comer con nosotros, ella nos contó después, con el paso del tiempo, dice, wow, esta familia come toda junta. Wow, esta familia habla. En esta familia se preguntan cómo estás, cómo te sentís, cómo te fue hoy. Lamentablemente Mica es cristiana y era creyente desde su juventud, pero venía de una familia totalmente disfuncional con un montón de caos y de problemas. A ella le impactó el día que nos conoció cómo funcionábamos alrededor de la mesa. Entonces miren si los ojos de la sociedad no están puestos sobre nosotros. Nosotros podemos marcar una diferencia. Entonces, hablar de nuestra misión como familia. Somos una familia cristiana. ¿Y cuál es nuestra misión? Nuestra misión es reflejar a Cristo en todos los ámbitos. Sí en el laboral, sí en el estudio, sí en hacer las cosas con excelencia, pero también debemos reflejar a Cristo manteniendo vigente la mesa familiar. Miren si será importante esto, que hace 3.500 años atrás Dios le dijo a los israelitas a través de Moisés, Deuteronomio 6 y 7, Deuteronomio 6 y 7, y lo repetimos muchas veces a este pasaje. Deuteronomio 6 y 7 dice, estas palabras que yo te mando hoy, es decir, todas las instrucciones que Dios había dado para su pueblo, cómo debía vivir su pueblo, si quería ser feliz, si quería reflejar la imagen de Cristo, si quería ser un modelo para el mundo de que Dios era real, porque la principal misión de Israel y de su pueblo, de la iglesia, es mostrarle al mundo que Dios existe, que Dios es real, que Dios tiene planes de felicidad para el ser humano. Estas palabras que yo te mando hoy, le dijo Dios a Moisés, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. Y si estás en tu casa, el lugar que se juntan todos es la mesa. También se las repetirás andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. O sea, que la mesa familiar es el lugar para transmitir también a nuestros hijos principios de vida ajustados a las instrucciones de Dios. ¿Qué otra cosa genera? Seguridad emocional. Hoy tenemos las emociones disparadas. No por nada Disney hizo Intensamente 1, Intensamente 2. ¿La vio alguno? Intensamente 1, Intensamente 2. ¿Tienen niños o a jóvenes que hayan ido a ver? ¿Qué habla la película? Habla de las emociones. Hoy las emociones están desbordadas y al orden del día, ¿no? Las emociones nos pasan por arriba. Bueno, salud emocional se construye a través de la mesa familiar. El autocontrol. Tenés que comer, no te levantás de la mesa hasta que todos se levanten. Cuando vienen los nietos a casa, ellos saben, no se levantan hasta
hasta que no terminamos todos de comer. Ustedes dirán, pero eso es chapado a la antigua. Ok, será chapado a la antigua, pero es el momento que construimos identidad familiar, es el momento que estrechamos vínculos, es el momento que bajamos palabra de Dios a nuestra familia. Y con respecto a los adolescentes, y voy a tratar de ir redondeando, saben, los que son papás de adolescentes o preadolescentes, que es la etapa más difícil de la vida, ¿no? Ellos se aíslan, quieren estar solos, no quieren que mamá y papá les pregunten nada porque se sienten invadidos, cambian de referentes, ya su mamá y su papá no son sus ídolos, ahora buscan otros referentes. No hay nada más difícil que ser papá y mamá hoy de hijos preadolescentes o adolescentes. Sin embargo, está comprobado que los jóvenes también incorporan valores, como por ejemplo, aprender el esfuerzo, esforzarse, ¿no? Hay que trabajar para traer la comida a la mesa. Aprender solidaridad, aprender cooperación con el resto de la familia. Y los jóvenes que comen en familia demuestran, según estudios, menos ansiedad, menos depresión, menos aburrimiento, menos tasa de suicidio. Y justamente es tan revolucionaria esta edad de la adolescencia que es más que nunca el momento en que los papás tienen que estar presentes. ¿Cómo te vas a enterar? ¿Vieron cuando ahí en una de las preguntas, ¿y cuál es el grupo favorito de tu hijo? Y la madre mandó cualquier verdura, no sabía. Entonces, ¿cómo puede ser que hoy no nos conozcamos? ¿Cómo puede ser que hoy no sepamos qué les pasa a nuestro hijo, qué les gusta, qué no les gusta, qué ídolos tiene? Porque está bien, mamá y papá, ya está, ustedes no me hablen más, yo quiero construir mi propia identidad, pero toman otros referentes. Bueno, ¿cuáles son esos otros referentes que están tomando nuestros hijos? Un cantante, una cantante, un corredor de Fórmula 1, no sé. Los chicos van teniendo distintos ídolos. Bueno, veamos qué ídolos tienen, porque esos ídolos van a ser aquellos referentes que nuestros hijos van a querer imitar. Bien, ustedes se van a reír. Nuestro hijo más chico, Pablito, bueno, y Horacio también, Horacio el más grande y Pablo el más chico, les encanta el tango, les gusta la ópera. ¿Por qué? ¡Ay, el pastor escucha tango! ¡Ay, el pastor escucha ópera! La música favorita de Horacio es la ópera. Pablito, los chicos estaban en mi panza y en mi casa muchas veces de fondo se escuchaban óperas. Entonces, ¿cuántas cosas, ¿no? Gustos por la música, etcétera, etcétera. Bien, entonces, hacer de nuestra mesa un pequeño lugar santo. Porque si al comer invocamos la presencia de Dios, estamos apartando, ¿no? Santo, todos lo decimos. Santo quiere decir apartado para Dios. Ok, nuestra mesa tiene que ser también un lugar santo. ¿Por qué? Porque apartamos ese tiempo del día para estar con lo más importante que tenemos, que es nuestra familia. Con lo más importante que tenemos. Invocamos la bendición de Dios sobre la familia, nos amamos, nos escuchamos, nos respetamos. Por último, ya para ir cerrando y que Horacio pueda seguir, compartir la mesa es el mejor plan que podemos hacer cada día. ¿Quieren hacer un buen plan? No vayan al shopping, no vayan al cine. Todas esas salidas valen y sirven y me encanta que las mujeres salgamos con las nenas a hacer shopping y que los papás se vayan con los nenes a verlos jugar al fútbol. Está genial. Esas actividades son necesarias porque establecen un vínculo con tu hijo o con tu hija. Pero la mesa familiar es estar todos juntos. El mejor plan diario que podemos hacer es planificar la mesa familiar de cada día. Como les dije, comer juntos no es solamente saciar el hambre. Comer juntos tiene un significado muy trascendente. ¿Por qué? Porque nos da fuerza para enfrentar los desafíos de la vida. En la mesa familiar adquirimos las herramientas y los valores para enfrentar el desafío de todos los días. La mesa familiar es un espacio de circulación permanente de saberes que te preparan para la vida.
Y no solamente es bajar línea mamá a los hijos o papá a los hijos. No solamente el saber es de arriba para abajo. A veces el saber, o muchas veces, el saber es horizontal. Un hermano, un hijo, enseñándole a otro hijo. Un hijo enseñándonos a nosotros. Entiendan, es una circulación de saberes permanentes. Es la conjunción perfecta de la experiencia de vida de los más grandes con la inexperiencia de los más chicos. Y por último, y ya para ir cerrando ahora sí, qué maravilloso es, inclusive cuando nuestros hijos van creciendo, no solamente lograr, cuando son chicos, que estemos juntos nosotros, sino qué maravilloso es cuando empiezan a casarse y tienen esposa y tienen hijos, que son nuestros nietos, qué maravilloso es si, no sé, aunque sea una vez a la semana, una vez a cada 15 días, una vez al mes, pero nos podamos reunir todos como familia. Ya no la familia chiquita, sino la familia grande, ¿no? La familia con el agregado de yernos, nueras y nietos. No nos damos cuenta del privilegio que supone tener comida, de tener una mesa para poder servir esa comida y de tener una familia para poder compartirla. Es tener la comida, es tener la mesa, pero lo más importante, no importa lo que haya, lo importante es que nos tenemos unos a otros para poder compartirla. Aplausos. Gracias. Si yo no le hago propaganda, ¿quién le va a hacer propaganda? Ustedes habrán notado que la Hada dijo 6 o 7 veces la palabra ídolo, y algunos de ustedes que son más religiosos se estremecieron hasta las entrañas. Pero lo hizo a propósito, les aviso. Porque los adolescentes buscan ídolos. Dice, ídolo es todo lo que ocupa el lugar de Dios. Sí, lo sabemos. Lo sabemos, la teología la conocemos. Y es exactamente lo que hacen los adolescentes. No solamente esos referentes ocupan el lugar de Dios, sino ocupan el lugar nuestro también. Que éramos héroes cuando éramos chiquitos. Nuestro hijo más grande cuando era chiquito decía, papá, soñé anoche con vos. ¿Sí? No digas nada, no digas nada. Tenías una S en el pecho. Él creía que yo era Superman cuando era chiquitito. Era el referente. Cuando son más grandes, empieza a ser el referente quién sabe quién, porque yo de esa música no soy fan, pero los chicos sí, y conocen la vida y obra, lo vieron ahí, conocen más del referente que se constituye en su ídolo, les aviso. Entonces no estuvo sin querer la palabra ídolo, es para que ustedes se estremecieran y evitaran que nuestros hijos, a través de la mesa familiar, no caigan en reemplazar a Dios por seres pecadores, ni siquiera a nosotros como sus propios referentes. Que sigamos siendo sabios para ellos. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Sí, que sigamos siendo sabios para ellos. Entonces, sin duda, en la Biblia hay rituales. Recibir a Cristo, el bautismo, la mutua edificación, la cena del Señor. En el Antiguo Testamento podemos hacer una lista de unos cuantos, pero el ritual más importante que hay en la Biblia se llama la mesa familiar. ¿Qué es un ritual? Algo que se repite, se repite igual siempre. Entonces, tenemos hijos que van a hacer algún deporte, que van acá, que van allá, padre, bueno, miren qué lindo que es la primera dificultad que le dejamos encargado. No se pueden juntar a desayunar, no se pueden juntar a almorzar. Bueno, hay que resolverlo de alguna manera, aunque sea a cenar hay que juntarse. Entonces va a haber que compatibilizar los horarios de toda la familia. Que el que venga a jugar el tenis, el que juega el tenis, arregle su horario, que lo que sea. No sé quién me decía, Pablito, papá, nosotros vamos a jugar el tenis hasta las 10. Hijo, ¿van a jugar hasta las 10? Y nosotros no comemos a las 10.
Nosotros tratamos, como viejos que somos, tratamos de comer lo más temprano posible para no irnos a dormir con la panza llena. Hijo, el día que vos vas, que ustedes van a jugar al tenis hasta las 10, ese día vamos a comer a las 10:30. Pero no vamos a comer solo. Este trabaja a distancia con los chinos, con los yanquis, qué sé yo qué, por internet. Viejo, estoy en una reunión, coman ustedes hasta que yo termine. No, hijo. Vamos a esperar hasta que termine la reunión, no importa cuánto tarde, pero vamos a comer todos juntos. Se ha convertido en un rito. Se ha convertido en un rito bíblico, una ordenanza bíblica. Vamos a comer en familia. Vamos a cenar en familia. La mesa familiar la vamos a respetar. Salmo 128, 3 y 4. La última cita bíblica que les doy antes de orar y hacer un compromiso. Vamos a prepararnos para hacer un compromiso. Dice, qué difícil esto que están diciendo. Y dice el comienzo. Si no podemos empezar por el principio, ¿que vamos a empezar por la mitad? Es el comienzo. Le estamos hablando del principio. Más adelante, dentro de un par de años, cuando ya lo puedan hacer bien, invítenos de vuelta para que demos la segunda etapa. ¿Van a tardar un par de años en hacerlo o lo vamos a empezar a hacer esta semana? Aunque sea acomodar, ir acomodando. El desorden hay que acomodarlo para compatibilizar los horarios. ¿Qué dice? Salmo 128, 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Punto y coma. Tus hijos como plantas de olivo me impresiona. Estos versículos son para pegarlos en la heladera, sacar uno de los del delivery de los 50 que hay ahí, saquen y usen el imancito para poner 128, 3 y 4. Después del punto y coma me encanta. Miren, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿Y el 4? He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. No te quejes, hombre que estás acá. No te quejes que me falta. Señor, bendíceme. ¿Por qué no me bendices? La primera bendición que Dios te va a dar depende de vos. Y es tener tu familia alrededor de la mesa. A tus hijos como plantas de olivo alrededor de la mesa familiar. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Cómo será bendecido? ¡Ay, me va a dar plata! ¡Ay, me va a dar un aumento de sueldo! ¡Ay, me va a dar tal cosa! La Biblia no dice eso. Dice que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Cómo? Teniendo a sus hijos alrededor de la mesa. La mesa familiar. Es la mayor bendición que todo padre puede llegar a tener. Es un tema fundamental en la vida cristiana. Este es un tema fundamental. Debemos empezar a darle la importancia que tiene la familia alrededor de la mesa. Y no debemos menospreciar esto. No, pero eso es una costumbre, eso es religión. No es religión. Esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios, no es religión. Yo no puedo tomar como religión la palabra de Dios. Es palabra de Dios, es un mandamiento de Dios sobre mi vida. Es vida. Y es el lugar donde cada hombre va a ejercer su sacerdocio sobre su propia familia, sobre su propia congregación, que es su propia familia. Es importante porque el pacto de Dios con su congregación es que seremos un reino de sacerdotes y gente santa. Y después dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre en Apocalipsis. ¿Querés ser sacerdote? No empecés acá. Empezá en tu casa, en tu primera congregación. Empezá en la mesa familiar. Porque para que la mesa familiar funcione es necesario organización y voluntad. Organización y voluntad. Tenemos que tomar una decisión. Esta mañana es la mañana de tomar la decisión. Debemos tomar una decisión de poner en práctica lo que Dios me está requiriendo para este tiempo. Y hacer la organización pertinente. Organización y voluntad. Voluntad es tomar la decisión. Oh, qué lindo que es cuando participan todos y los niños, los más chiquitos, ponen la mesa.
te preguntan el cuchillo de qué lado va, yo se lo pregunto cuando le pongo la mesa, ni sé de qué lado va el cuchillo, el tenedor, pero los chicos te preguntan de qué lado el cuchillo, el tenedor. Ya le encontré la vuelta, les aviso, yo los pongo los dos juntos. El problema es cuando hay algún zurdo, le queda del lado al revés, pero no importa, pero vean qué lindo cuando los chiquitos aprenden esto, a colaborar, que están preocupados por qué es lo que vamos a comer, pelan las papas, según la edad, ponen la mesa, levantan la mesa, ¿quién lava los platos? ¿Saben cuántos factores de unidad familiar tenemos? Dios no se equivoca, Dios no se equivoca, Dios siempre tiene razón. Entonces, qué lindo que es, que tenemos que adaptarnos a todos se tienen que adaptar a la familia para comer juntos. El punto de partida es considerar la comida familiar como una prioridad. ¿Cuál es la prioridad de tu vida? Mi prioridad es el trabajo porque si no, no hay plata para pagar los servicios que aumentan todos los meses. A doña EPEC. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Tu trabajo? ¿Tu estudio? Mi salud física, por eso voy a hacer deporte. ¿Cuál es tu prioridad? El punto de partida es considerar a la comida familiar como una prioridad. Si vos vivís como vivimos todos, esforzados y trabajando para ser productivos y que no le falte nada a nuestra familia, todo el esfuerzo de nuestro trabajo se verá recompensado en la mesa familiar. Porque lo dice el sabio Salomón, en Proverbios. Todo el esfuerzo de tu trabajo se va a ver recompensado si tenés a tu familia alrededor de la mesa. Si no, estás trabajando quién sabe para qué. Lo dice la Biblia, todo lo que le digo lo dice la Biblia, no me miren con cara rara. Suena feo, suena fuerte, es la primera vez que lo hablamos, empiecen a digerirlo, empiecen a masticarlo, empiecen a escudriñarlo. Había unos discípulos que eran de Berea, y dice la Biblia, los de Berea eran más ilustres que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las Escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. Vean en su Biblia si estas cosas son así o no son así. Nos ponemos de pie.